una oración y damos comienzo en esta hora. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, poder estar reunidos junto a mis hermanos, tus hijos, aquí en tu casa, junto a los hermanos allí en las redes, Padre Santo, pidiéndote que tú seas quien nos guíe, quien nos ilumine para seguir aprendiendo cada día más de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y en tu nombre damos comienzo a esta reunión. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos. En esta tarde estamos con hermenéutica, viendo las figuras retóricas. Ya hace un par de clases estamos viendo estas figuras que aparecen en la Biblia, en el lenguaje bíblico, también en nuestro lenguaje. Hay mucho de esto, ¿no? Y qué lindo poder conocerlas, poder interpretarlas cuando leemos la palabra de Dios también, ¿no? Porque a veces la Biblia tiene muchos de estas cosas en el cual en algunos se le dificulta muchas veces la palabra y dice no entiendo, ¿no? Bueno, entendiendo la hermenéutica se le va a aclarar muchos pasajes, mucha palabra de esto. Hemos visto la metáfora, hemos visto sinecdoque, hemos visto ya algunas figuras, la metonimia, la prosopopeya y las ironías, hemos visto clase pasada. Bueno, los que no tuvieron clase pasada tienen que mirar el video y ahí seguramente va a estar comprendiéndose estas últimas dos que hemos visto clase pasada. Sí, vamos a ver hoy la hiperbole. El pastor en el comienzo de su clase estaba hablando de la hiperbole. A él le gusta meterse en todas las clases. Y él estaba aclarando la hiperbole, lo que significa, ¿no? La hiperbole. Y esto lo vamos a encontrar en la iglesia. Es la figura por la cual representa una cosa como mucho más grande o más pequeña que en realidad es, para presentarla viva a la imaginación. Bueno, yo quería hacer una aclaración, ¿no? Esto aparece en la Biblia, a veces los predicadores lo usan, pero esto no significa que sea mentira, ¿no? Porque algunos dicen es un exagerado, es una exagerada y no creen. Bueno, lo que aparece en la palabra de Dios, usted sabe, fueron hombres los que escribieron la Biblia, escribieron a su forma, a su lenguaje, a lo que ellos vivían, y también esto aparece en la Biblia, y no porque sea una expresión exagerada, una figura que exagera quiere decir que sea mentira, o algunos no creen esto, sino como decía acá el enunciado, es para presentarla viva a la imaginación. Lo que pasó fue real, nada más que la expresión o la palabra que utilizó parece mucho más exagerada de lo que es, pero sí fue en verdad, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de la hiperbole. Números, capítulo 13, libro de Números, capítulo 13 y versículo 33. Esto es bueno que los hermanos nos ayuden, así también se agiliza, como dice el pastor. Libro de Números, capítulo 13 y versículo 33. Dice, también vimos allí gigante, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así parecíamos a ellos, ¿no? Moisés escribiendo aquí el libro de Números cuando, bueno, estos hombres fueron a ver, ¿no? Él le mandó allá a examinar la tierra a estos 12 espías y vieron allá esos gigantes que había hombres gigantes, pero yo no creo, no sé usted qué se imagina, pero ellos dicen que se veían al parecer de ellos como langostas, en su lenguaje, en esa exageración. Eran hombres grandes, sí eran hombres grandes, pero no tan gigantes que al parecer ellos, los israelitas, no eran hombres muy grandes, pero no al compararse ellos como langosta, no ser tan chica la expresión. Eso no quiere decir que sea mentira, sino que quiere decir que ellos la expresaban y veían esos gigantes, y yo creo que el temor de ellos hacía, ¿no? Que dice allá que los hijos de Anac se veían
como esos gigantes y ellos parecían langostas, ¿no? ¿Se imagina usted? Conoce la langosta, ¿no? Lo que sería una langosta, un insecto, mirar a nosotros, un ser humano. Bueno, ellos, Moisés o el escritor acá tenía esa expresión, ¿no? De decir, cuando ellos fueron allá a ver esa tierra y miraron esos gigantes, ¿no? Esto existe en la Biblia y vamos a encontrar muchos de estos ejemplos. Vamos a ver algunos hoy. El libro de Génesis, capítulo 33, versículo 10. Libro de Génesis, capítulo 33 y versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Amén. La alegría que tenía Jacob acá con el hermano, él la expresaba de esa manera, ¿no? Que parecía que el rostro de él, dice que parecía que era Dios el que estaba ahí. No era Dios, ¿no? Era el hermano el que estaba ahí, Esaú. Se estaba reconciliando y él en esa expresión decía, yo veo en tu rostro, parece Dios estar ahí, ¿no? Por eso digo, no quiere decir que sea falso, que sea mentira, sino él estaba expresando la alegría, el gozo de esa reconciliación con su hermano, ¿sí? Vamos a ver otra primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Qué grande que era el corazón. Dice que Salomón era grandote, era grande. Pero usted cree que tenía el corazón como la arena del mar, dice allá, la anchura de su corazón, ¿no? Son exageraciones, ahí se usa la hiperbole, aparece la hiperbole como en nuestro idioma, el pastor ya hablaba en nuestro idioma, tardamos 5 horas, tardamos 6 horas, y si controla de verdad tardó 40 minutos, media hora. Llegamos sobre la hora a la escuela bíblica corriendo, ¿no? Y decimos tardamos un montón, y la ruta y el tráfico, no, salimos tarde, eso es lo que nos pasa, salimos a las corridas y llegamos tarde, ¿no? Pero bueno, esas expresiones existen en todos los idiomas, existe en nuestro idioma también, la exageración. No quiere decir que sea mentira, hay de verdad tráfico acá en Buenos Aires, de trasladarse de un lugar a otro, a veces se hace muy difícil, más en la hora pico, en donde sea, ¿no? Porque nosotros vivimos de capital a 45 kilómetros, 50 kilómetros de capital, y Granburgo, José Cepaz, en hora pico, localidades que están, ya le digo, a 50, 45 kilómetros de capital, y usted va al centro o pasa por las principales ruta y no se pueden cruzar, ¿no? No hay lugar donde estacionar, no hay por dónde ir. Y no estamos en capital de Buenos Aires. Imagina lo que es la capital, ¿no? Y bueno, a veces transitamos esas cosas y nosotros exageramos un poquito más, porque se tarda un poquito más, pero bueno, en nuestro lenguaje también existe la hiperbole y esa exageración, ¿no? Libro de Job. Cuando a veces alguno tiene un problema. Job también tenía problemas, ¿no? Libro de Job, capítulo 6. Mire cómo él decía a sus amigos. Libro de Job, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Los problemas que él tenía, las dificultades que sí pasó, ¿no? Y pasó. Y a veces nosotros nos quejamos de tan poco, pero él pasó. Pero tampoco era, decía él, serían pesadas
y sería allá como toda la arena del mar, los problemas, las cargas que él estaba sobrellevando sobre su vida. Llevó grandes problemas. Yo digo que nosotros a veces nos quejamos de lleno, ¿no? A ver aquellos grandes hombres de Dios que sí tuvieron que soportar, y nosotros hoy nos quejamos por una lucha, por un problemita, por algo allá. Pero él acá en esa palabra, en esa exageración, él decía, si fuere pesada, ahora más que la arena del mar pesarían sus problemas, sus dificultades. Estaba usando una hiperbole, ¿no? Bueno, estos ejemplos algunos no están, solamente hay 2 o 3 ejemplos en el estudio, si alguno los quiere anotar y le sirve para después. Gálatas 4:15, acá también hay una expresión del apóstol Pablo. Libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 15, como muchas veces nos pasa a nosotros. Libro de Gálatas, capítulo 4. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiere sido podido, os hubierais sacado vosotros propios ojos para dármelo. Vuestros propios ojos para dármelo. Decía él, ¿no? Él sabía que los Gálatas, ya aquellos hermanos, había algunos hermanos que estaban dispuestos a ayudarle, siempre estaban pensando en los siervos de Dios, y Dios bendiga a aquellos que piensan en los siervos de Dios, ¿no? Y él decía, yo sé que están dispuestos algunos, si es posible, sacarse los ojos y dármelos. Alguno toma esta expresión, cuando él dice que tenía una enfermedad, un aguijón que le venía y la abofeteaba. Algunos dicen que estaba medio ciego, el apóstol Pablo, que por eso él agradecía a los Gálatas, que había algunos que se querían sacar los ojos y dárselos. No sé, esto es mucha imaginación de algunos, ¿no? Porque por ahí en otra parte de la cara él dice, yo escribo acá con letras grandes, y por ahí pensaban que se estaba quedando medio ciego, que ese era el aguijón que el apóstol tenía. Sabemos, y él dice que es un aguijón, una enfermedad, algo que venía y la abofeteaba, dice él. No sabemos qué era. Hay muchos, pastor predicaba el otro día en las redes, muchos que deducen, muchos que se imaginan, muchos que sacan un texto aislado. No podemos. Él acá estaba agradeciendo, decía, yo sé que ustedes están dispuestos, que siempre están ahí ayudándome, pero ¿usted cree que alguno se iba a sacar el ojo para dárselo? Ese como Pedro, ¿no? Señor, todo te van a abandonar, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. ¿Qué pasó? En la primera de cambio, Pedro allá salió corriendo, ¿no? Eso pasa en nuestro lenguaje también, en nuestra vida cotidiana, en el matrimonio. ¿Cuánto le prometieron? Te voy a bajar la luna, le decía cuando eran novios, ¿no? Te voy a llevar allá, y no le saca a pasear ni a veces a la plaza la señora, ¿no? Pero para casarse, porque estaba enamorado, en ese entusiasmo le prometía cosas, que hoy le dice, deja vieja ya, ¿no? Deja, ¿te acordás? Y algunas veces el que tiene memoria le hace acordar, ¿te acordás lo que vos me prometiste, vos me dijiste? Y algunos, nada, pero ya pasó. En nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana también está eso, ¿no? Decir yo te voy a dar la luna, te voy a dar esto. Mentira, nadie puede bajar la luna, nadie puede bajarle una estrella, sépanlo. Alguno que cree que alguno le va a bajar la estrella, le va a bajar la luna, es una hiperbole, no va a suceder. Dios les bendiga en esta noche. El último que el pastor también mencionaba. Bueno, estos ejemplos que yo leí, alguno no estaba, pero sí el de Juan está en el estudio. El de Juan 21, 25, donde él nombraba y decía ya el apóstol Juan, donde si se hubiera escrito todo sobre el Señor Jesús, los libros no cabrían en el mundo. Libro de San Juan, capítulo 21 y versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, ¿no? Hiperbole también que usa el apóstol Juan acá,
porque el pastor lo explicaba, seguramente por más grande que escriba, por más cantidad de libros que haya, cabrían en el mundo, entrarían, ¿no? Estarían en el mundo, pero usa esta expresión para decir que hizo muchas grandes cosas, que no todas fueron escritas, que no todas se pudieron escribir una por una. Algunos de los apóstoles escribieron 40 años después de la crucifixión de Cristo, algunos escribieron 50 años después, y usted se imagina escribiendo 40 años después lo que pasó, 30 años después de lo que pasó, la memoria o las cosas, yo creo que no fueron tantos, sino que, bueno, nosotros hemos compartido en la introducción bíblica que fueron guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo los guió, le traía a memoria, pero se imagina, ¿no? Hace 30 años después ellos escribir los evangelios, muchos de ellos, 40 años después del Señor Jesús, recién escribieron los evangelios. Entonces, él decía, si nos escribiéramos una por una todas las cosas que hizo el Señor Jesús, no cabrían los libros. El Señor hizo muchas más cosas. No fue solamente los evangelios que tenemos, hizo muchas más cosas, pero que no llegaron a escribir, ¿sí? No llegaron ellos a completar y escribir todo lo que el Señor hizo, ¿sí? La hipérbole es fácil de entender, ¿no? Eso lo tenemos en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces nosotros lo practicamos. En la Biblia también está. No quiere decir, y vuelvo a repetir, que sea mentira, ¿sí? O que no haya pasado, sino que es para revivir, para vivificar, para ilustrar alguna verdad, y se usa la hipérbole, ¿sí? En la Biblia sucede eso, porque algunos dicen, exagerado, el predicador, aquel, no, sino que la usa para ilustrar allá, para que la imaginación sea viva, sea eficaz, tenga sabor, vamos a llamarle de esa manera, ¿sí? Pero no quiere decir que sea mentira. El problema existió, las dificultades estaban, el Señor prometió, aquellos hombres eran gigantes. En otra oportunidad dice que los muros, allá en Deuteronomio, dice que los muros de la ciudad de Jericó, fue uno a ver y dijo, los muros llegan hasta el cielo. ¿Y usted cree que había muros hasta el cielo? ¿No? Bueno, la torre de Babel, ellos dicen que la quisieron hacer y querían llegar a Dios. Querían llegar a Dios cuando querían hacer la torre de Babel. Pero no llegó, usted ya sabe, Dios miró de allá arriba y dijo, ¿qué están haciendo esto? No llegó allá, ellos dicen que querían llegar al cielo con la torre de Babel. Bueno, allá también Moisés escribía esa expresión, dice que los muros de la ciudad llegaban al cielo. Él estaba diciendo que eran grandes, que eran difícil de pasar, difícil de sobrellevar, ¿no? De que ellos pasaran por ahí arriba. Eso estaba diciendo, pero no había ningún muro que llegue al cielo. Bueno, eso es la hipérbole. Era verdad, Jericó, una ciudad grande, amurallada, no era para cualquiera, no estaba mintiendo, sino que, bueno, usa esa exageración para ver que nosotros nos imaginemos que era algo grande, algo fuerte, poderoso, ¿no? Que no era para cualquiera. Y es más, no fue para ellos y no fue para ningún ejército, solo Dios pudo derribar esos muros, ¿no? Usted conoce la palabra, no fueron ni el pueblo de Israel, ni los filisteos, no, allá Dios tuvo que derribar esos muros para dar la victoria después al pueblo de Israel y ellos tomar esa tierra, ¿sí? Dios les bendiga. En esta noche pasamos a la alegoría. La alegoría es una figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas. ¿Se acuerda lo que era una metáfora? Ni cerca, ¿no? Una metáfora. Allá el Señor Jesús, cuando se comparaba con el pan de vida, se comparaba con la puerta, nos comparó como la sal de la tierra. Eso es una metáfora. Cuando toma una comparación de un objeto, de algo, eso es una metáfora. Y dice acá, la alegoría es la figura retórica que generalmente consta de varias metáforas unidas, representando cada una de ellas realidades correspondientes. Suele ser tan palpable la naturaleza figurativa de la alegoría que una interpretación al pie de la letra casi es imposible. A veces está acompañada de interpretación que existe, ¿no? Es casi imposible la alegoría hacerlo al pie de la letra. Muchos lo han querido interpretar al pie de la letra. En el tiempo de Jesús,
Y vamos a ver ese ejemplo muy conocido y que muchas veces se ha predicado en la iglesia. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Es un conjunto de metáforas, recuerde eso es la alegoría. Igual lo va a tener en la copia. Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta el 59 se puede leer, hermana, después yo voy a leer la otra parte. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Vio aquí el conjunto de las metáforas que él usaba, el pan, el vino, su carne, el conjunto de metáforas. Y el enunciado dice, es imposible tomar esto al pie de la letra. Y eso es lo que pasó en esa situación donde estaba Cristo. Quisieron tomar las palabras de él al pie de la letra, lo que él decía, yo soy el maná, el pan que descendió de los cielos, ¿no? Aquellos sus padres comieron ese maná, pero perecieron. Ahora el que come este maná no va a perecer jamás. Y ellos pensaban y se imaginaban comer la carne del Señor y beber la sangre del Señor. Porque yo voy a leer del versículo 60 en adelante, donde se aclara esta misma alegoría, se aclara en esos versículos siguientes, del versículo 60 en adelante. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y ahí viene la aclaración. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo que yo le estaba hablando era espiritual, porque ellos se imaginaban allá mordir el brazo al Señor, no sé, comerle el pie, tomar de su sangre, y entonces dice allá que aún entre los discípulos, dice que no creían, y dice que murmuraban, y dice que algunos se fueron porque se ofendieron en esto que decía, ¿quién se cree que es este? ¿Qué es este? No, sino que la alegoría aparece en este conjunto de metáforas donde tenemos que tener la luz de Dios, el conocimiento de Dios y no tomarlo al pie de la letra, porque es casi imposible tomar al pie de la letra esto. Por eso se ofendieron mucho y se fueron, y el Señor Jesús lo aclaró. Lo que yo he hablado son palabras por el Espíritu, son palabras, os he hablado, son espíritu y son vida. Y algunos de vosotros, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que ahí había algunos que no creían, decía Juan, ¿no? Ya escribiendo después de lo que pasó. Pero no se puede tomar al pie de la letra, y eso es lo que hicieron ahí muchos, y se fueron, y el Señor le dijo, ¿los ofende esto?
A ustedes también, y murmuraban entre ellos, porque parece que entre los más cercanos al Señor, cuando dice discípulos, no está hablando de los 12, pero sí los que estaban cerca del Señor Jesús, que lo acompañaban, que estaban con Él. Entre ellos aún murmuraban y no, todavía había esa duda, no entendían. Claro, no entendían porque estaban pensando en la carne. Decía, la carne para nada aprovecha, dijo el Señor. Pero el Espíritu, tenemos que orar y tener el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a interpretar también las palabras de Dios, ¿no? Y no tomarlo al pie de la letra, como dice acá el enunciado de la alegoría. Vamos a ver Salmos 80, del versículo 8 al 13. Si usted toma al pie de la letra esto también, ¿qué entiende? 80 del 80, del 8 al 13. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y en sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Porque aportillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. ¿De qué está hablando si usted lee el pie de la letra de eso? Una vid, pero está hablando del pueblo de Israel. No lo sacaste de Egipto. Estaba hablando de esa alegoría, tomando allá ejemplo de la vid, de los sarmientos, de que lo arraigaste, pero después destruiste su cerco, porque claro, no obedecían, no servían a Dios, entonces el que pasaba lo destruía, Israel siendo abatido por los enemigos continuamente, ¿no? Y ahí vemos la alegoría de aquello. Esta alegoría tiene interpretación en el mismo pasaje. Los israelitas, su traslación de Egipto a Canaán y su historia sucesiva bajo las figuras metafóricas de una vid, con sus raíces, con sus sarmientos, cual trasladada, echada raíz y se extiende, pero más tarde queda estropeada por el puerco montés y comida por las bestias del campo. Representando el pueblo enemigo, el pueblo de Israel siendo destruido, ¿sí? Por esta desobediencia, ¿no? Que siempre el pueblo de Israel, viendo sus maravillas, viendo lo que el Señor había hecho, cómo lo había sacado de Egipto, las señales, 40 años caminando con la misma sandalia, la misma ropa, pedían pan, Dios le daba pan, pedían carne, Dios le daba carne, tenían agua, iban y golpeaban una roca y salía agua. Mire, todas las maravillas, bueno, el Mar Rojo y todo lo que usted ya conoce, pero aún así el pueblo de Israel una tras otra caía y se volvía a los dioses paganos, en el corazón tenían aquellos dioses, y por eso el Señor decía, aportillaste, destruiste aquello que lo protegía, y entonces el Señor cada tanto le daba una lección al pueblo de Israel. Vamos a leer otro ejemplo, Isaías 5:1. Isaías, mayormente la alegoría no se puede interpretar al pie de la letra. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestre. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada.
y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Y acá tenemos la misma interpretación, ¿no? Y decimos, ¿qué será esa vid? ¿Qué estará pasando? ¿O quién es? Pero si usted lee el versículo siguiente, se aclara la alegoría y se aclara de quién estaba hablando. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Él esperaba algo, plantó la vid, plantó la uva para que diese uvas dulces, pero dice que salieron uvas silvestres, agrias, amargas. Esa fue el pueblo de Israel. Él limpió la tierra, la preparó, la llevó y estaba esperando sacar algo bueno, recibir algo bueno de eso. Sin embargo, lo que recibía no era nada bueno. Era vileza, era pecado, era maldad, era clamor del pueblo de Israel. ¿Sí? Y no recibía nada. Entonces él dice, aportillaré, quitó allá esa vida. Y él lo aclara ahí el profeta Isaías diciendo quién era esa vida, quién era ese que había plantado, el pueblo de Israel. Nosotros muchas veces. Señor espera algo bueno de nosotros, algo dulce, algo delicioso. Y muchas veces, ¿qué recoge el Señor de nosotros? Uvas agrias. Enojo, desgano, tristeza. Otra vez el pastor pidiendo una ofrenda. No, recibimos eso de parte, damos eso al Señor, y eso era el que el Señor decía, voy a derribar su cerca, o van a ser holladas, ni las nubes iba a mandar al Señor a derramar agua sobre esos, ¿no? Dios les bendiga, esa es la alegoría. ¿Se entendió lo que es? El conjunto de las metáforas unidas. Amén. Pero que no se puede llevar al pie de la letra, porque al pie de la letra no lo va a entender, no lo puede entender. ¿Sí? Sino que tiene que buscar su aclaración. Esa es la alegoría. Vamos a ver en esta noche la fábula, que también existe en la Biblia. Y también está. La fábula es una alegoría histórica, ¿sí? Pero usada en las Escrituras, en lo cual un hecho o una circunstancia se expone en forma de narración. La fábula es una alegoría, lo mismo que estábamos viendo, la alegoría, pero histórica, usada en las Escrituras, la cual un hecho o alguna circunstancia se expone en forma de narración mediante la personificación de cosas o de animales. Cuando vea los ejemplos se va a dar cuenta de qué estamos hablando, de lo que es una fábula. Segundo libro de Reyes. Capítulo 14. Versículo 9. Joás. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Este rey se comparaba a él como ese cedro en el Líbano. Y al otro, su adversario, los desestimaba y lo comparó como el cardo, como algo que no tiene valor con él. Y acá vemos una fábula, cómo él usa esta fábula para mandar ese mensaje al otro rey, que se había engrandecido porque el otro rey, Amasías, venía de destruir otras ciudades y venía enaltecido, pero ahora se iba a encontrar con este Josías, y que él iba a vencer después. Pero él usaba acá esta fábula para llamar la atención, para burlarse de él, diciendo: tú eres el cardo. Y él se llamaba a sí mismo como ese cedro del Líbano.
Mire otro ejemplo, libro de Jueces, Jueces capítulo 9 y versículo 8. También aparece ahí otra fábula que está diciendo una verdad también, libro de Jueces. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he aquí dejar mi aceite, en el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he aquí dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vení y abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Amén. ¿Acá conoce esta palabra? Esta fábula, que usaba allá un hermano menor de Abimelech. Usted tiene que leer toda la historia para entenderla. ¿Sí? Él pidió ser elegido rey, pero para que él sea elegido rey, mató a sus propios hermanos, 70 hermanos, liquidó sobre una misma piedra. Pero allá dice que escapó uno, el menor de todos. Y a este lo hicieron rey porque dijeron, bueno, el único que quedó de la casa, lo levantaron rey, Abimelech se llamaba. Lo levantaron rey y quedó allá gobernando aquel pueblo. Pero cuando el hermano menor se enteró, este escapó, dice que se escondió por ahí y escapó de su propio hermano, ¿no? Y dice que cuando él se enteró que este fue rey, fue allá y se puso a gritar delante de toda la gente. Y relataba esta fábula. Allá había árboles mejores, allá había otros con buenos frutos, había otros de mayor interés, pero estaba la zarza. ¿A dónde fueron a buscar a la zarza? Aquel arbusto donde no tiene sombra, aquel arbusto, estaba hablando de ese hombre traicionero, de ese hombre falto, ¿no? De ese hombre engañador, de ese hombre que lo iba a devorar, porque después se iban a enterar lo que pasó. Iba a ser muerto este rey Abimelech, ¿no? Pero él estaba ya relatando esta fábula, esta historia, fueron a buscar rey entre los árboles, le hablaron al olivo, el olivo dijo, no, mi fruto no voy a dejar esto. Le hablaron a la higuera, dijo, no voy a dejar mi fruto tan dulce para hacer esto, ¿no? ¿Y a dónde terminaron? En la zarza, un arbusto. Y no dice, vengan y reposen bajo mi sombra, no tiene sombra. La zarza estaba hablando de aquel hombre traicionero, de aquel hombre asesino. Había matado toda su propia casa para que no haya descendencia, para que otro no ocupe su lugar. ¿Sí? Ahí aparece la fábula y usted para interpretarla tiene que leer la Biblia, tiene que leer como estábamos viendo tiempo anterior, los contextos más arriba, más abajo, para comprender qué era. Si usted toma ese versículo así, está hablando de unas plantas, de unos árboles, y no entiende qué es lo que sucede, ¿no? Muchos pasan así, toman esos versículos, se imaginan una cosa, y toman esa metáfora y dicen, bueno, es esto, ¿no? Como Jesús dijo, yo soy la puerta, miraba el otro día, mandaban un video de la iglesia tan famosa que anda por acá y grande en Buenos Aires, de allá de los brasileros. Hicieron una puerta, pintaron una habitación de azul y algunas nubes dibujaron ahí y le cobraban a la gente para pasar por la puerta. En la puerta Cristo, ¿no? Supuestamente, Jesús. Y pasaban por la puerta y daban una vuelta porque Jesús es la puerta al cielo.
Y le hacían dar una vuelta y no sé cuánto tenían que poner ahí su ofrenda para pasar por la puerta e ir al cielo. Y cantidad de gente, y cantidad, ellos le llaman fieles, y cantidad de aquella gente depositando allá su dinero, porque el Señor nos hizo, somos como la sal, y te venden allá la sal, y te venden, y allá está la gente comprando la sal, cantidad, ¿no?, de gente siendo engañada. Así que damos gracias a Dios que nosotros estamos teniendo luz en la palabra, estamos conociendo la palabra de Dios, ¿sí? Y estamos conociendo y abriendo nuestro entendimiento para no ser engañados. Sí, yo digo allá a los hermanos, les decía estos días, ¿para qué estamos viviendo los últimos tiempos, no? Creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Y el Señor Jesús, que dijo que iba a haber en los últimos tiempos falsos maestros, falsos pastores, falsos, y que algunos se iban a hacer llamar incluso hasta el Cristo, que iban a hacer señales, que iban a hacer caer fuego del cielo, algunos iban a hacer milagros, y muchos lo iban a seguir. Y iba a engañar, y aun si fuera posible, a los escogidos también va a engañar. Y esto es lo que hoy estamos viviendo en el internet, en tantas páginas que hay por ahí que muestran tantos apóstoles, profetas y tantas estas enseñanzas. Porque yo he hablado con gente que congrega ahí y le he hablado la verdad y no le va a sacar de ahí. Le gusta eso. Le gusta llevar su sacrificio, dicen ellos. Cantidad de dinero, 2 o 3 veces al año, un sacrificio por la familia. Porque toman la palabra de Dios así literal, la sacan de contexto o usan una metáfora y la sacan de contexto, ¿no? Y llevan allá un sacrificio por la familia. Usted sepa, el apóstol Pablo enseñaba ya a los corintios y decía, con la ofrenda nadie dé por necesidad. Así que no lleve su ofrenda para que oren, para que me sane, no lleve su ofrenda para orar por mi familia, para que mi esposo vuelva. Esto es un engaño, esto es textos que sacan aislados de la palabra de Dios y engañan a mucha gente a través de esto. Yo digo a los hermanos, decía ayer allá, vengan a recibir luz. Estamos aprendiendo todo acá, yo estoy aprendiendo con ustedes, estamos aprendiendo juntos la palabra de Dios. Cosas que yo no conocía estoy aprendiendo con ustedes. Y esto es maravilloso porque nos va abriendo el entendimiento, nos va dando luz. ¿Para qué? Para que en el último tiempo que estamos viviendo no seamos engañados, ¿sí? No sea engañado, abra sus ojos, conozca la palabra, conozca la verdad y esto te va a hacer libre, decía el Señor. Me quedo por aquí en esta noche, damos gracias a Dios poder estar en esta hora. Más adelante vamos a seguir viendo el enigma, el tipo, el símbolo, la parábola, bueno, todas las figuras retóricas que existen y están en el lenguaje bíblico. ¿Sí? Usted ahora ha conocido algunos, hemos visto estos 3, la hiperbole, la alegoría, la fábula. ¿Sí? Y esto le va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Él le va a ayudar a tener más conocimiento. Aliméntese de las cosas de Dios, de la verdadero de Dios. Dios le bendiga en esta noche. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, que están compartiendo con nosotros, los hermanos que han sido forzados, han podido llegar el día de hoy. Y aquí nos volveremos a reencontrar el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Vuelvo a repetir, si hay algo que no entiende, algo que no comprende, bueno, los que están en las redes, le pueden preguntar al pastor Sergio, él maneja las redes y siempre está contestando todo, el hermano allá a aquellos que le preguntan. Y bueno, los de aquí nos pueden preguntar y le vamos a poder ayudar y conteste los cuestionarios. Tiene que tener 2 cuestionarios de hermenéutica y uno es introducción bíblica, que ya lo habrán hecho, y 2 de hermenéutica. ¿Sí? El segundo. Y después cuando terminemos estas páginas, dentro de un par de clases, viene el tercero de hermenéutica y termina hermenéutica. Pero faltan un par de clases todavía. ¿Sí? Y así que no se queda ya con los cuestionarios, contéstelo. Y esto nos ayuda también a nosotros a comprender, porque yo también corrigiendo, estoy aprendiendo, viendo a los hermanos si entendió, si no entendió, qué es. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos. Gracias por tenerme paciencia, es mi primera vez acá,
aprendiendo con ustedes. Digo, yo no digo no estoy enseñando, estoy aprendiendo con ustedes. Así que Dios les bendiga a cada uno, hermano. Hacemos una oración y nos despedimos hasta el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche, estar conociendo y aprendiendo de tu palabra, Señor amado. Padre Santo, dándote gracias poder estar con mis hermanos, los hermanos allí en las redes, lo que yo no he podido explicar, Señor, tú eres poderoso para hacer entender, Señor amado, dar luz, dar conocimiento, Señor, de tu palabra, y así cada día conocer más de ti, Padre Santo, y poder escapar y no ser engañado en este último tiempo. Padre, ahora te pedimos que tú nos lleves guardados y nos ayudes a llegar a la próxima reunión, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Amén y amén.